Buenas tardes a todos, a todas, a nuestra clase. Hoy arrancamos un poquitito más tarde. Eh, bien, ustedes llevan algunas preguntas que estuvieron haciendo antes de iniciar la grabación. Tema exámenes, entonces falta que me sigan comentando quiénes son de CUDI, es decir, van a la sede de González Catán, alias CUDI, y rendirían presencialmente sus parciales ahí. Eso les había pedido la primera clase que me puedan mandar por mail para así yo relevo toda esa información y paso el número de la gente que rendiría ahí. Em, y lo que me preguntaron también es el tema constancias, que las firmaría en ese caso Diego Calderón, que para los que son una UR no deben ni saber quién es, pero para los que son de CDQDI ya saben quién es Diego Calderón. Y acá lo que me decían es que generalmente llevan el comprobante y lo firman en el momento. Yo lo que no recordaba es si ustedes tenían el archivo como para imprimirlo y después ahí se lo firmaban o lo tenían que pasar a buscar por Bedelía, creo que es lo que me dijeron, porque las conozco todo solo de nombre, acudí. Ambas, perfecto. Bueno, se fijan lo que a ustedes les quede más cómodo. Igualmente yo le pregunto a Diego todas esas cuestiones, así se quedan más tranquilos, tranquilas. Bien, bueno, hola a todos, porque probablemente la mayoría, porque tuvimos muy buena asistencia el lunes, pero puede que haya alguno o alguna que sea la primera clase sincrónica. Bueno, me presento de vuelta, yo voy a ser su docente durante este cuatrimestre para Química General e Inorgánica. La modalidad de nuestra asignatura es que en esta primera parte ustedes puedan consultar dudas que tengan desde lo teórico que vimos la clase pasada como práctico, ¿sí? Ejercicios que habíamos hablado la clase pasada de más que nada todo lo que vimos de números cuánticos y configuración electrónica para ver si a ustedes les salía armarlos. Podían hacer, si no me equivoco, puntos 1, 2 y 6 algunos ítems y después todo lo que eran la mayoría de los problemas adicionales. Así que la idea es que ustedes puedan aprovechar este espacio para hacer consultas. No sé si pudieron hacer los ejercicios, si pudieron ver alguno o quieren que... El 2 no, listo. Me acordaba que eran dos ejercicios, era entonces el 1 y el 6 algunos ítems creo que era. El 2 todavía no porque tenía la parte de propiedades periódicas. Sí, profe, usted dijo el uno, A y B. En el caso mío, creería que hice el A bien y el B no lo logré sacar, que yo se lo había consultado, me acuerdo, Hmm, que era sobre los electrones desapareados. perfecto. Y bueno, me dijo que lo íbamos a ver hoy. Y en el 6, usted dijo A, B y D, si no me equivoco. Sí, porque el Pero C era carga nuclear efectiva, que si bien lo vieron brevemente en Introducción a la Química, algunas comisiones no se detuvieron mucho, entonces prefería que cuando repasáramos hoy propiedades, ahí se largaran a hacerlo. bien, pero puede ser que en las respuestas que están después, digamos, Hmm, porque quería ver cómo era que se hacía, hmm. la respuesta era la C, entonces digo, ¿cómo puede ser? O sea, había que hacer A, B y D, pero la respuesta era la C. Ahí va, ya lo miro. Perfecto, porque acá lo que decía era un átomo de flúor tiene menor tamaño que un átomo de oxígeno y una explicación posible es, claro, no, en realidad esos ítems era ustedes entre los cuatro ítems elegir cuál era la respuesta correcta. Ahí, mala mía, fue que yo interpreté que tenían que averiguar esos datos. Lo miré por arriba y ahí fue tema mío. Lo vemos después entonces al 6. Se podía hacer entonces solo el primer punto y los adicionales. Bien, profe, entonces bueno, nada, era eso y sobre los adicionales, el que no lo pude hacer fue el B, El como B. para ver si lo puede explicar. Perfecto. Entonces, si les parece, podemos repasar el 1B y el B de los adicionales. Y si alguno más tiene alguna duda, la puede ir poniendo en el chat y lo vamos viendo. Y ahí me fijo. Y para los que se fueron sumando, vayan poniéndome nombre y apellido en el chat, así después les paso el presente. Y gracias, Micaela, por avisarme. Bien, ahí entonces les comparto pantalla de la
tablet, así vamos viendo esos ejercicios. Bien. El 1B, lo que decía era escribir, sin usar la tabla periódica, las configuraciones electrónicas de los siguientes elementos en su estado fundamental y diga a qué grupo y periodo pertenecen a partir de ella. Entonces lo que había que hacer es, sin mirar la tabla periódica, con lo que habíamos aprendido de notación científica, configuración electrónica, me quedé con otra materia que tengo que dar, todo lo que es la parte de configuración electrónica, poder armarlo. Y en el B, profundiza un poquito más y dice cuáles de las siguientes especies tiene más electrones desapareados. Entonces, lo que había que hacer, por el mismo hilo conductor del punto 1, era poder armar la configuración electrónica completa del azufre y ver en estado fundamental, que es sin ninguna carga, con carga positiva y con carga negativa, cuál tiene mayor cantidad de electrones desapareados. Entonces, lo primero que teníamos que hacer en ese caso es ir a la tabla periódica, que como les dije, para nuestras clases va a ser como el DNI, no puede faltar para nuestra clase. Y ahí ustedes lo que tienen que fijarse es el número atómico del azufre. ¿Qué número atómico tiene el azufre? 16. 16, exactamente. Entonces, si el número atómico del azufre es 16 y nos dicen que tenemos S, o sea, azufre más 1 y azufre menos 1. En estado neutro, ¿cuántos electrones va a tener el azufre? 16. En su estado fundamental va a tener 16 electrones. Si el azufre tiene una carga positiva, ¿cuántos electrones tendría? 15. 15, porque perdió un electrón y por eso le queda como carga neta una positiva. Y en el caso del azufre con carga negativa, ¿qué le pasó? 17, gana 1. Exactamente, ganó un electrón, estamos en presencia de un anión, un catión y un átomo en su estado fundamental. Remarco esto porque a veces le decimos en estado neutro y si encuentran fundamental dicen ¿qué es esto? Yo no lo vi y se asustan. Entonces, neutro o estado fundamental es lo mismo. Bien, entonces, vamos a los diferentes pasos que vimos con los números cuánticos. Dijimos que nosotros vamos a acomodar nuestros electrones en los diferentes orbitales y que cada nivel iba a tener su subnivel correspondiente y la cantidad de electrones que entraban en cada orbital era 2. Entonces vamos al nivel 1. ¿Sí? Arrancamos con el azufre. En el nivel 1, ¿qué orbital teníamos? 1s2, 2s2. Nivel 1. 1s2. 1s2 nada más, exactamente. Eso quiere decir que en el orbital del nivel 1 ubiqué 2 electrones. En el nivel 2, ¿cuántos orbitales tengo? 2. 2, S2. ¿Y qué orbital se habilitaba a partir del nivel 2? El P. 2p. El 2p, que tenía 3 orbitales en los que entraban 2 electrones cada uno. Entonces, iba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en el nivel 2 entran 8 electrones. Hasta ahí tenemos 10, o sea que podemos seguir ubicando electrones. En el nivel 3, ¿cuántos orbitales teníamos? ¿O cuáles orbitales teníamos?
Tenemos 3S2, S, P. 3S2, muy bien. 3P4. Bien, 3P4, porque tenemos 2, 4, 10, 12, y como en el estado fundamental tenemos 16, solo van a entrar 4 electrones. Por lo tanto, los completamos como 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, en el nivel 3 vamos a tener 6 electrones. ¿Sí? 2, 8, 6. Tenemos 16 electrones ubicados. ¿Sí, Jessica? Jessica, ¿querías preguntar algo? No tenés prendido el micrófono si estás preguntando algo. Ahora sí. Sí. No entendí el 6, o no recuerdo porque lo dijo la vez pasada. Bien, el 6 es todo lo que la cantidad de electrones que tenemos en el nivel 3. 2 del Cierto. 2, 3s2 y 4, 4. 6. Exacto, y 4 del orbital P. Va, de los orbitales P. Perfecto, profe, gracias. De nada. Bien, Profe, entonces, le hago una consulta, a ver sí, si yo entendí bien. Se cuenta, los de nivel se contarían los números que tienen arriba cada letra, es decir, los 2 de la S más los 4 de la P, y ahí estarían los 6. exactamente. Ah, buenísimo, gracias. De nada. Sí, porque la anotación es nivel, tipo de orbital, cantidad de electrones en ese orbital. Bien, entonces ahí podemos decir que esa sería la configuración electrónica y la cantidad de electrones desapareados de nuestro azufre en estado fundamental sería de 2, porque son estos dos que no están apareados. ¿Sí? Entonces podríamos decir que tiene 2 electrones desapareados. Ahora el catión, ¿sí, Nahuel? Profe, y haciendo con el diagrama de Linus Pauling, primero va a 3P y después va a 3S. No, primero va 3S y después va 3P. Ok. El que va antes es el 4S antes del 3D. Ah, bueno. Bueno, gracias. Profe, ¿podríamos decir también que son los electrones de valencia, los últimos dos? En realidad podríamos hablar que los electrones de valencia del azufre son los del último nivel, porque recordemos que el azufre, sus electrones de valencia, o por lo que también habíamos visto en la regla memotécnica de la tabla periódica, es que está en el grupo 6, tiene 6 electrones de valencia. Pero sí, lo que va a tener es que va a aceptar 2 electrones, que son los que le faltan, ¿sí? Y por eso siempre se unía con algo o algún átomo que le compartiera o le cediera 2 electrones. Profe, entonces los dos espacios que quedan son porque es dos desapareados, 2 electrones. Dos, Lo que dos desapareados son los que están acá. sí, Ahora, los 2 huequitos, por así decirlo, ¿sí? sí, Al los fondo, asientos, sí. los 2 asientos son los que le faltan para completar la estabilidad, que de ahí O- venía la regla del octeto. ok, y el S más, ¿qué significa que puso ahí en rojo? Es el catión, azufre con Ah, una carga positiva. perfecto. Y ahora, como dice el compañero, el catión tiene 3 desapareados, porque tiene un electrón menos. Entonces, este electrón, bueno, me quedó muy grande para borrar. Voy a borrar ahí poquito. Borro un montón igual. En el caso del azufre más 1, ¿sí?
queda esta configuración, ¿sí? O mejor, para que quede más lindo, lo vamos a dejar ahí y lo vamos a poner en rojo, que en el caso del fundamental queda 3P3 y queda 1, 2, 3. Y acá nos quedan 5. Entonces, en este caso tenemos 3 electrones desapareados. Y a lo que pregunta Andrea, entonces el anión 1, exactamente, el anión 1. Profe, me perdí en lo último, en Sí, el 3P3. sí. ¿Qué pasa? O sea, me perdí porque no sé de dónde apareció. Lo que estamos teniendo en cuenta es que el azufre, catión, respecto del fundamental, tiene un electrón menos. Entonces, Sí. lo único que va a cambiar es la cantidad de electrones que van a estar ubicados en el orbital P del nivel 3. En vez de tener Está 4 electrones, bien, claro, que en el en el 3P4 sí, hay uno que sí es acompañado y quedan 2 sueltos, y en el catión, que en vez de tener 16 tendría 15, quedarían los últimos 3, digamos, sin compañero, por así decirlo. exactamente. Entonces podemos Está. decir por ahora que la especie que tiene mayor cantidad de electrones desapareados sería el catión del Ya, azufre. el catión. Ok, listo, ahí va. Y Gracias. ahora, Profe, sí, perdón, hola, buenas tardes. Yo no, no no hay entendí la problema. parte del nivel, el orbital y la cantidad de electrones. Sí. No lo entendí eso. Ah, es ¿El una nivel cómo lo notación. sacó? O sea, ¿lo sacó directamente de la tabla? ¿O, En la o del tabla número? está, pero nosotros, con la teoría que ya vimos, podemos armar la configuración electrónica sin la tabla. Y si no nos acordamos ese 1, 2 y todo eso. Y es que es parte de la teoría. O sea, eso lo van a tener que aprender. No todo el fundamento de que da la forma, que da esto, que da aquello, sino que puedan armar una configuración electrónica. Ese es uno de los objetivos de la primera parte de la materia. ¿Sí? Sí, Paula. pero, o sea, por ejemplo, si yo lo sé armar, pero no me acuerdo cada filita, porque no sé si me explico. Sí, pero a lo que voy es que es parte de lo que tenés que aprender de esta materia. Ok. Sí. ¿Y cómo lo sacó el nivel y el orbital? Porque lo que vimos en la teoría es que por cada nivel, ¿sí? Le correspondían sus orbitales respecto del número. Entonces, en el nivel 1 le corresponde un solo orbital, que es el S. Con el nivel 2 tiene 3 orbitales. Tiene un orbital S y 3 orbitales P. Y así uno puede, si ustedes repasan y revisan la teoría ahora con lo práctico, van a ver que con las cuentas que se van haciendo del L, del N y todo, van a ver que sale todas estas cuestiones. Ahora igual cuando terminamos de ver este ejercicio, volvemos y les muestro cómo traducimos y van a ver que lo pueden hacer. Claro, ahora armamos como una especie de fórmula para ver si les ayuda. Y después, Paula, que habías levantado la mano. Sí, profesora, perdón. Mi pregunta es, yo estaba haciendo, hice el ejercicio 1 y 2, 1 A y B, y en la parte A, viste que nos pedía que escribamos toda la configuración electrónica externa. Yo la Sí, escribí, tipo, por ejemplo, no sé, en el 5 boro. Entonces era 1S2, 2S2, 2P1, y lo escribí, o sea, la forma que lo escribí fue como escalonado. Cuando voy a la respuesta para ver cómo escribirlo en el parcial, dice ver en la tabla periódica, claro, pero en la tabla periódica está resumido, porque me dice entre corchetes el helio más el 2S2, 2P1. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta de expresarlo en el parcial?
completa, no como está en la tabla periódica entre corchetes. Bien, entonces escribo todo. Y esto de que yo pongo, por ejemplo, en el primer renglón 1S1 y después paso al siguiente renglón y escribo al nivel 2. 2S2, 2, no sé, No, 2P6, hice lo que así, sea. este lo hice así en particular porque necesitamos ver los apareados y desapareados. Si no, es que se escribe todo recto. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Todo como un hilito. Perfecto, línea recta. Excelente, gracias, profesora, perdón. No hay Profe, problema. y abajo del, digamos, 1S2, 2S2, necesitamos hacerle tipo los asientos, se dice, o con solo escribir las letras y los números ya estaría. Si yo les pido la configuración electrónica completa, alcanza. Acá puntualmente yo le estoy haciendo lo de las flechitas de los electrones para que ustedes puedan ver los desapareados porque es su apuntada del ejercicio. Pero si no, para las configuraciones electrónicas completas no hace falta que hagan el orbital y cada electrón. Si a ustedes les sirve para recordar que en el P van 6, que en el S van 2 y van haciendo las cajas, no hay ningún problema. Pero en sí, una configuración electrónica completa se responde 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, en este ponele 3P4. Y ya está. Perfecto, gracias, Gracias, profesora. profe. De nada. Ah, me equivoqué. Bien. Entonces, en el caso del último, que sería el anión, S, S-, ¿sí? O S con el azufre con una carga negativa, en este caso va a tener un electrón más que el estado fundamental. Entonces, en este caso nos vamos a encontrar, que ya no tengo espacio, 3P5, ¿sí? Entonces va a tener, como dijo Andrea, creo, un solo electrón desapareado, ¿sí? Dibujé feos. Y apareamos ahí 5. Entonces va a tener un solo electrón desapareado. Entonces podemos decir que el azufre menos o anión va a tener un electrón desapareado. Y si no me equivoco, la pregunta es ¿cuál de estos tres va a tener menos electrones o más electrones? Creo que era. ¿Cuál de las siguientes especies tiene más electrones desapareados? Entonces ahí vamos a contestar que el que tiene más desapareados es el catión. Gracias, profe, por explicarlo. No, de nada. Ahora vamos entonces a esto de las reglas para ver si les ayuda. A ver, un segundito, ¿eh? Bien, ahí está. Entonces, ahí les comparto, a ver, creo que les puedo compartir doble pantalla. Presentar ahora. Pantalla completa. No. Puedo presentar. A ver. Esto es presentar ventana. Ahí les comparto. Profe, disculpe, y los que quedaron A, B, C y esos le podemos nosotros hacerlo y mandarle alguna foto por el WhatsApp a ver si están bien? Sí, eso no hay ningún problema. Ahí está. Aparte, la idea es aprovechar este espacio para que hagan las preguntas, pero si queda alguna cosa en el tintero se puede seguir preguntando por ese lado. Lo que pasa es que como son varias y perdemos más tiempo, por eso le digo, pues va A, B, C y no tiene las respuestas. Entonces prefiero yo hacerlo tranquila porque recién me acabo de dar cuenta de lo del colectivo. Y entonces prefiero mandarlas así no perdemos tiempo. Sí, después una corrección porque
yo me la acuerdo por regla memotécnica a la regla del colectivo. Pero formalmente, si tienen que justificar, no se llama regla del colectivo, se llama regla de Hund, que sería HUND, lo van a ver en las diapositivas extra, pero si a ustedes les sirve para recordarlo, es regla del colectivo, pero recuerden que también se llama regla de Hund o Hand. Sí, usted puso dos guías positivas, una que es extra y otra que es la que usamos. Sí. Y Ajá. después les voy a actualizar igualmente la que dice unidad 1, que es la que estamos usando, porque le agregué diapositivas de propiedades periódicas que me pareció que estaría bueno para reforzar. Ah, profe, porque yo la tengo así como usted la dejó. La Sí, bajé, pero la imprimí. Ahora imprimo lo que le falta. sí, porque agregué, creo que son cuatro, no cambié, no le saqué diapositivas, sino que le agregué unas 4 o 5. Perfecto, gracias, profe. De nada. Igualmente, si tienen las de introducción a la química, no son las de introducción. A ver. Algunas son de introducción a la química, porque era para repasarlo. Bien, La entonces, tengo, porque la rendí 3 veces. excelente. Entonces la vas a tener refresquita. Bueno, ahí les muestro pantalla completa y les muestro bien esto que vimos la clase pasada, ¿sí? De los cuatro números cuánticos. El 1, como vieron, el principal es el más fácil y el que más queremos con todo nuestro corazón porque es tan sencillo como nivel 1, 2, 3, 4 y ya está. Ahora, L, ¿sí? Recuerden que decía lo de la forma y que se le designa con las letras S, P, D y F según los valores que van a tomar dependiendo de N. Entonces, si yo digo que N, ¿sí? Vale 1, todos los valores posibles de orbitales que va a tener ese nivel va a ser desde 0 a n-1. Entonces, los valores posibles para un nivel 1 es 0 y n-1, pero 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, solo va a poder tener el orbital correspondiente al número 0, que ese orbital es el S. Entonces, lo que nos lleva a que el nivel 1 solo va a tener el S. En el nivel 2, ¿sí? Va a tener todos los valores desde 0 hasta n-1. Entonces va a tener al 0 y 2 menos 1, 1. Profe, disculpe, ¿está compartiendo la diapositiva? Sí, Ah, listo. sí, Pensé que sí. estaba escribiendo, listo. Estoy escribiéndolo para que después lo comparto y les va a Ok, aparecer todo el resumen. está bien, gracias. Entonces, fíjense que acá tenemos 0 y en este nivel 2, n-1 va a ser 0 y 1. Entonces, nuestro nivel 2 va a poder tener S y P. Para un nivel 3, que es el ejemplo que ya tenemos ahí en la diapositiva, todos los valores posibles van a ser desde 0 hasta n-1. Entonces va desde 0 hasta n-1, que es 3 menos 1. Profe, ¿ese es en el nivel 1? En el 3. Me perdí. ¿Puede volver a repetir desde el 1? Que Bien. era de n-1 y n1. Para que ya te comparto entonces mejor la tabla. La tabla así se ve mejor. Profe, siempre va a ser n menos el nivel. ¿Cómo? Siempre va a ser n menos el nivel. No, siempre va a ser n-1. El nivel es n. Ah, perdón, sí. No, igual está bien porque siempre arrancamos con nivel 1. Entonces es muy fácil equivocarse en esto de que va para el otro lado. Entonces, repasamos acá entonces.
Entonces, nuestro número cuántico n, ¿sí? O sea que acá vamos a tener número cuántico n. Para el 1, los posibles valores de L van a ser 0 y n menos 1 siempre. 0 hasta n menos 1. ¿Sí? Entonces, bueno, mi n no es la más feliz de todas. ¿Sí? Entonces, en el nivel 1 va a ser 0 y 1 menos 1. Por lo tanto, 0. Orbitales posibles, solo el S. En el nivel 2 va a ser 0 y 2 menos 1, que me da 1. Por lo tanto, los orbitales posibles van a ser S y P. Para el nivel 3 va a ser 0 hasta 3 menos 1, que da 2. Por ende, entre medio de S también está el 1, porque es hasta. Entonces, los orbitales posibles van a ser 0, 1 y 2, que son el S, el P y el D. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos, ¿sí?, lo que son los orbitales S, P, D, después tenemos el F. Después entran los que menos usamos en la vida, entonces no tiene mucho sentido meternos en tanto lío, pero sí sepan que hay hasta el F, ¿sí? Perdón, F y G, pero no accedemos muchos no se accede mucho al G. Por una cuestión energética llega hasta ahí. Bien, entonces hasta ahí ya metimos dos, que me lo borroné al fondo, de los 4 números cuánticos. ¿Sí? ¿En qué influyen los otros 2 números cuánticos para nosotros armar nuestra configuración electrónica completa? El tercero, ¿sí?, tiene que ver con el ML, ¿sí?, o el número magnético de las orientaciones. Y que a nosotros lo que nos interesa es que lo que nos va a traducir, ¿sí?, va a ser tener en cuenta estos orbitales S, P y D, perdón, esos subniveles S, P y D, ¿cuántos orbitales va a haber en cada uno de ellos? Y ese ML, ¿sí?, porque es el momento magnético respecto de L, va a variar entre menos L y L. ¿Qué quiere decir? Si L, acá es donde me arrepiento que no dejé mucho espacio entre uno y otro, pero en este caso L es 0, ¿sí? O vamos acá que tengo un poquito más de espacio. L es 0. Entonces, menos 0 más 0, 0. Los dos, 0 negativo y 0 positivo siguen siendo 0. Entonces, quiere decir que los subniveles S van a tener un solo orbital. En el caso de los orbitales P, L es 1. Entonces, si va desde menos L hasta L, va a ser desde menos 1, pasando por el 0 hasta el 1, que sería L positivo. Por eso, ¿sí?, vamos a tener 3 orbitales P, que se traducen en las 3 cajitas. M. Uy, qué feo que me salen estas M, por favor. ML. Y en el caso del D, como es 2, va a ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, que se representa con las 5 cajitas. Y finalmente, el MS, que es el momento
de spin, nos dicen las dos posibles orientaciones de los electrones, lo que nos lleva a que en cada cajita, que era cada orbital, va a haber 2 electrones. Por eso nos lleva a lo final, que es que va a entrar 2 electrones por cajita. Y eso se traduce a que en el S va a haber siempre 2 electrones. No siempre, pero va a tener espacio hasta 2 electrones. El P va a tener espacio hasta 6 electrones. Y el D va a tener espacio hasta 10 electrones. ¿Sí? En el caso del F, como en vez de 5 son 7 cajitas, va a tener espacio hasta 14 electrones. ¿Sí? Entonces, fíjense como con los 4 números cuánticos, nosotros con esa teoría podemos saber cuántos electrones van por nivel en cada subnivel, ¿sí? Por la cantidad de orbitales que tenemos. Y después, el ubicarlos va a depender de la cantidad de electrones totales que tengo. Lo más complejo, pero que nosotros cuando hacemos los exámenes tampoco les planteamos cosas que lleguen hasta el F, ¿sí? Sepan que el orbital D es más energético, ¿sí? Y que de igual forma se le llama las reglas de las diagonales, ¿sí? Esto igual queda grabado de última, después le sacan captura. Con lo que es, digamos, la dificultad extra a esto que acabamos de ver es el tema de la regla de los diagonales para saber la energía de los orbitales. Pero que si ustedes hacen esto, esto se lee así. Entonces, perdón, lo pongo con otro color para que no se tachen. ¿Sí? Y se leen en esta dirección. Y eso quiere decir que si nosotros escribimos, nos va a quedar 1s2, 2s2, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Hasta ahí venimos dentro de todo lógico. Sigo abajo porque no tengo espacio. 3p6, 4s2, ahí viene lo diferente. 3d10, 4p6. Yo no lo puse acá, pero quedaría acá 5s2. Quedaron iguales el 5 y la S. Ahí está, 5s2, 5p6. Entonces fíjense que ahí va a terminar quedándonos 5s2, 4d10, ¿sí? Y 5p6 y bla, bla, bla. Entonces, hasta el nivel 3 se mantiene ordenado por número. Cuando habilitamos el orbital D, es más energético que el S del siguiente. Entonces nos queda como intercalado, ¿sí? Esa es la mayor dificultad de esto. Si no, el resto se saca con estos números y automáticamente es ir llenando y contando electrones hasta que terminas la configuración electrónica. Lleva práctica, por eso hay tantos adicionales y son formas.
cada uno va buscando la forma que le queda mejor. Después puedo fijarme si encuentro algunos otros archivitos de formas de explicar configuración electrónica para ver cuál les sirve a cada uno. Pero lo importante acá es que sepan que los números cuánticos hay dos cuestiones. Los números cuánticos, que les van a decir cuántos electrones van por subnivel, y después el tema del diagrama de Pauling, que es el orden de esos orbitales. Bien. Dicho esto, hacemos rápidamente el ejercicio B, que era que me habían pedido, y ya avanzamos con la teoría para no atrasarnos mucho más. El ejercicio B de los adicionales decía proporcionar dos elementos que tengan configuraciones electrónicas en el estado fundamental del tipo X, NS2, NP1. Bien, entonces, a lo que se refiere esto, este sí tiene que ver con la configuración electrónica que nosotros vemos en la tabla periódica. Y a lo que se refiere es que elijamos elementos que tengan entre corchete un gas noble. Están en la guía como problemas adicionales. Es el ejercicio B. Lo que nos dicen es que pongamos como ejemplo entre corchetes un gas noble NS2, NP1. N sería el número del nivel. Por ejemplo, sería S2P1. Un ejemplo ¿Boro y sería, aluminio? boro y el aluminio serían nuestros ejemplos más chiquititos. Porque el boro es mirar al helio, 2S2, 2P1. El aluminio sería el otro. Perdón, este era el boro. El aluminio era el otro, que está mirando a el neón, en este caso, que es neón, 2S2, 2P1. Pero podría ser cualquiera, como dice Romina, del grupo 13 o el grupo 3A, de las dos formas que lo vimos en la tabla periódica. Porque cumple el requisito de tener una configuración electrónica referida a un gas noble y que su configuración electrónica externa sea 2S2, 2P1. Es decir, que tiene ¿cuántos electrones de valencia? 3. 3. No era parte del ejercicio, pero para seguir practicando electrones de valencia. Eso después, profe, cuando veamos alguno, no sé si hay alguno. Hay uno que se suman y hay otro que es como que el que queda, digamos, vuelve como si el 1 volvería al 2S2. Como que no lo tenés que sumar, lo tenés como que restar. ¿Puede ser? Bueno, cuando veamos alguno le digo, a ver, porque no sé cómo explicarlo. Sí, así como me lo planteas, no existiría. Sí hay casos, que es lo que ocurre cuando se excita un electrón y pasa de un nivel a otro. Pero En los de transición, ¿puede ser? sí, puede ser que en la parte de transiciones. Pero lo que es configuración electrónica o configuración electrónica externa, no tiene nada que ver en ese sentido. Profe, entonces ahí sería la configuración electrónica toda completa, más el N del aluminio. ¿Cómo? Porque ahí, porque usted puso en el último 2S2, 2P1, la configuración electrónica, pero no se le agrega también lo del neón. Le puse configuración electrónica externa. El ejercicio apuntaba a que ustedes busquen átomos de elementos, o sea, busquen elementos que tengan una configuración electrónica del tipo gas noble y la configuración electrónica externa que tenga un orbital S2 completo y un orbital P con un solo electrón.
Ah, ok, ok. Pero ese ejercicio apuntaba. Lo que yo les decía, que fue preguntar anteriormente, es que esta es una forma abreviada porque la tabla periódica, como dijimos, alberga un montón de información. Entonces, Sí, sí, sí. encontraron de esta forma poder achicarla. Pero en sí, la configuración electrónica completa, correctamente escrita, es como decís vos, con todas las cosas mirando los electrones de los átomos anteriores. Ok. Que a la pregunta que me hacían, que es como cuál es la correcta y eso, en este caso sí, vamos con el boro, que es un poco más fácil, o mejor vamos con el aluminio, que tiene un poquito más de pasos, pero dentro de todo es fácil. Vos tenés que mirar al neón, y si mirás el neón, ¿sí? Es entre corchetes helio, Sí. 2S2, 2P6. A ver. Sí. No, a ver, sí, neón 2S2, 2P6. 2S2. Ah, me confundí yo acá en el neón. En el aluminio, perdón. No era 2, era 3. No me daban las cuentas. Ahí está. 2S2, 2P6. Entonces, el aluminio sería, respecto al helio, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Pero el helio, sabemos que su configuración electrónica es 1S2. Ujú. Entonces, la completa del aluminio va a ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Y esta sería la configuración electrónica completa del aluminio. Ok. Es ir mirando a los gases nobles anteriores e ir agarrando hasta llegar al helio. Pero eso es el caso cuando uno tiene la tabla periódica encima. Y el gas noble. Claro, teniendo en cuenta los datos de los gases nobles, ahí uno puede sacar para atrás la configuración electrónica completa. Y que la pese a 1, que era lo que pedía. Claro, pedía eso, el gas noble y que diga S2 y P1, independientemente del número del nivel. Por eso podíamos elegir boro y aluminio, pero también podían elegir galio, podían elegir indio, podían elegir talio, era lo mismo. Profe, ese 3 E menos que está dando vueltas ahí, ¿en qué parte va? No, lo que les había dicho es que si 3 ustedes miraban electrones. la configuración electrónica externa, cuántos electrones de valencia había, y me contestaron que eran 3 y que estaba bien. Ah, ok. Era para repasar electrones de valencia. ¿De cuál era ese? ¿Del helio? ¿Cuál? No, del boro y del aluminio. Fíjense que 2S2, 2P1 son 3 electrones. Profe, me perdí en una parte, o sea, en el helio vos que agarraste la configuración del helio y le pusiste los últimos que es el del aluminio, este que sacamos arriba. No, O sea, miré al neón, por eso señalé el neón, su configuración electrónica es helio S2, helio 2S2, 2P6. Y después miré al helio, que tiene configuración electrónica 1S2. Y con eso completé toda la del aluminio. ahí va, ahora sí. Bien. Bueno, lleva mucha práctica y encontrar cada uno su vuelta, como decía Leandro, si no me equivoco. Espero no haberle cambiado el nombre. Bien, no se lo cambié. Bien, la idea es avanzar. Profe, pero el helio no es 2, y ahí está, tiene el helio no es 2, Es y ahí tiene 3. 1S2, 1S2, pero número atómico 2. Por ende, está tiene bien. 2 electrones que van ubicados en el orbital S del nivel 1. No, yo no tengo. Tranqui, tranqui. Bien. Entonces, la otra parte que nos faltaba de teoría, que ahí les comparto acá. Ah, profe, entonces sería lo mismo, nada más que le agregamos el 1S2 del helio. Claro, exactamente. Porque lo que está haciendo la tabla periódica ahí Es poder... cerrarlo.
es tratar de resumirlo, así no tenemos que poner toda una configuración. Comprimirlo. Exacto, comprimirlo Claro. para que diga toda la información concreta, pero vos pudiendo mirar los gases nobles anteriores, ves la configuración electrónica completa o tenés el dato de la configuración electrónica completa. Entonces, sería la misma, nada más que le agregamos al aluminio 1S2, que es el del helio. Sí, igual ten en cuenta que el aluminio tiene neón. Primero miras al neón y después miras al helio. Sí, como usted puso, primero está la configuración del neón, y luego abajo está la del helio, Exactamente. y luego el aluminio. Y con eso completás el aluminio. Perfecto. Bien. Bueno, entonces avanzamos con nuestra teoría. Nosotros nos habíamos quedado en lo que es el átomo de Bohr, ¿sí? Que habíamos visto cómo fueron cambiando los diferentes modelos, ¿sí? Algo que yo les dije mal es que en realidad la teoría atómica de con la teoría atómica de Bohr todavía nos vamos a quedar, con la que vamos a discutir es con la planetaria, ¿sí? Pero bueno, tengamos en cuenta que las teorías atómicas de la época seguían considerando al átomo como una unidad donde los electrones giraban alrededor del núcleo en esas órbitas circulares. El tema es que esas teorías, como decíamos, no explicaba cómo un átomo podía ser estable. Entonces, según la física clásica, el electrón, al emitir energía en forma de ondas electromagnéticas, experimentaría una cierta aceleración hacia el núcleo y se destruiría junto al protón por una cuestión de cargas. Entonces, cuando vimos el modelo con los números cuánticos, ¿sí? Las teorías cuánticas, vimos que estas energías estarían cuantizadas, ¿sí? Y que los electrones podían ocupar ciertas órbitas específicas, que por eso decíamos estos orbitales ESP dependiendo de cada nivel. Y que algo que justo decía Joana respecto de eso. Ah, perdón, ahí recién vi que tenías la mano levantada, Carlos. Sí, no quería que avance a otro tema, le quería hacer una pregunta así de intervalo, pero me parece que ya no quiere interrumpir su disertación. ¿Cómo te parezca? No, el tema mío es que yo todo esto lo veo como herramientas y inmediatamente investigo para qué utilizamos esta herramienta. Creo que usted es especialista en nanotecnología, por ejemplo, y está viendo, por ejemplo, esta regla de Hahn. ¿Para qué la aplicamos en la carrera de nuestros alimentos? Para no perder la guía, ¿no? El horizonte, para qué aprendemos todo esto y motivarnos, porque tenemos que ser expertise de estos temas, ¿no? Entonces, yo sé que estamos en una materia básica donde profundizamos, pero me parece que nos perdemos en la teoría de cómo poner un cigüeñal en el auto y nos olvidamos para qué sirve el cigüeñal y para qué sirve el auto. Pero en medio me pierdo con esto porque estamos aplicando teorías viejas con teorías nuevas y quería dejarle, digamos, esta interrogación para más adelante y cómo la podemos resolver, ¿no? O sea, no sé si se entendió mi pregunta. Sí. A ver, es una realidad que para nosotros entender la macromateria necesitamos, o para poder estudiar en profundidad, porque lo que es la parte de, bueno, en tu caso dijiste ingeniería en alimentos, lo que es la parte de ingeniería en alimentos está trabajando mucho lo que es la escala molecular. Entonces, para nosotros entender cómo se comporta la diferencia entre la micro y la macromateria, necesitamos saber desde lo más pequeño que son los átomos. Entonces, quizás sí, ahora estamos en lo que son teorías que explican los comportamientos atómicos, pero que después responden a las moléculas que van a ser parte de todo lo que nosotros estudiamos en lo que es la macromateria. Sí, quizás, así como podemos decir la regla de Hahn o la regla del colectivo, no tiene nada que ver en lo concreto o en el uso concreto de algo de una aplicación profesional, sí es la base para entender los mecanismos moleculares que van a responder a lo que nosotros estemos estudiando. Pero podemos buscar algún ejemplo de lo molecular que explique los comportamientos de las moléculas o cómo se comportan. Sí, quizás ustedes lo van a ver un poco más y
así como tiene de difícil, lo tiene de lindo, que es la parte de la química orgánica, porque todos estos modelos para explicar cómo se comportan las moléculas y qué propiedades tienen, vienen de cómo se acomoden esos electrones. Ahí está. Bueno, perfecto, no me quería desviar, pero como la regla de Hahn es la base de la parte moderna, entonces dije, bueno, me estoy perdiendo y querías, a ver si... Bueno, muchas gracias, muchas No, gracias. de nada, de nada. Bien, entonces, podemos decir que vamos a trabajar, o mejor dicho, el átomo va a tener su cierta estabilidad entre partículas positivas y partículas negativas, como nuestros protones y nuestros electrones, por una cuestión energética, y esta energía va a estar cuantizada. Entonces, vamos a hablar de emisión o de absorción de energía cuando nuestro electrón recibe, ¿sí? o se libera energía. Entonces podemos decir que hay una emisión de energía cuando cae un electrón desde una órbita permitida, ¿sí? de mayor energía, hacia otra órbita permitida, pero de menor energía, y después emite un fotón. Que esto se ve más en lo que son las aplicaciones de moléculas fluorescentes o de átomos fluorescentes. Porque esta emisión de fotón, ¿sí? mejor dicho, de fluorescente no, sino de la utilización de esos átomos para lo que son la luz, el efecto de la luz, ¿sí? Así como también lo vemos a la energía en forma de calor. Entonces, estos movimientos de electrones desde una órbita a otra van a poder explicar ciertas cuestiones que son un poco más, no sé si perceptibles a nuestros ojos, pero sí quizás por diferentes técnicas podemos ver qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Sí, Micaela? Profe, le hago una consulta. El parcial, ya sé que es muy pronto para preguntarlo, pero por ejemplo, en el parcial, ¿va a preguntar sobre el modelo atómico, cosas así, o va a estar más basado en ejercicios? Sí, la realidad es que obviamente en estos momentos no tengo pensado cómo va a ser su parcial, pero sí vamos a enfocarnos mucho más en lo que es el uso práctico, ¿sí? Capaz que alguna pregunta teórica está, pero más que nada la teoría la van a usar para justificar, ¿sí? los ejercicios que están haciendo. Bien, entonces, si nos vamos al modelo, ¿sí? del átomo de Bohr, podemos ver que la misma representación que habíamos hablado sobre el tema del núcleo y los diferentes niveles donde se encontrarían nuestros electrones, podemos ver que el nivel 1 va a ser el estado de menor energía y el más estable, ¿sí? Pero que a medida que se van alejando los electrones del núcleo, vamos a hablar de que hay un aumento de esa energía. Y cualquier movimiento de electrón desde un nivel superior a uno inferior va a permitir, ¿sí? esta emisión de fotones, ¿sí? que esa energía liberada puede ser aprovechada por diferentes mecanismos y eso depende de los diferentes átomos y de las diferentes moléculas cómo se comporte. Y que de ahí derivan las diferentes aplicaciones o propiedades de átomos particulares y de moléculas que por lo pronto se pueden aprovechar para dar cierto color, ¿sí? a algunas aplicaciones o mecanismos donde la energía se libera en forma de fluorescencia. Hay así como también otras partículas que se aprovechan para esa energía se aprovecha para otro tipo de mecanismos, que hasta incluso pueden alterar otras moléculas que estén circundantes. Entonces, acá lo que usamos es la analogía, ¿sí? Mecánica del proceso de la emisión como una pelota que va cayendo, ¿sí? de escalones, ¿sí? Entonces podemos ver cómo la diferencia energética va a ser desde uno más chico a una diferencia más grande entre los escalones. Esto podría ser entre un nivel 1 y un nivel 2, así como también un nivel 3 y un nivel 5, ¿sí? Porque tampoco es que la diferencia de energía es tal cual entre un nivel y el otro por la cantidad de electrones que tiene cada uno. Bien. Otra vez,
sigo recomendando que puedan profundizar porque acá hacemos un condensado, ¿sí? En las diapos extra tienen un poco más de información sobre los modelos atómicos y las teorías atómicas para entender un poco más cómo se comportan los electrones y qué se produce en estos procesos de movimientos de electrones dentro de lo permitido. Ahora, también lo que yo les recomendaba es esto de ir al libro para leerlo en un texto y también ustedes ir aprendiendo el léxico químico, ¿sí? Entonces, de esa forma, ustedes puedan ir empapándose un poco más con esto. Obviamente, si van al libro, profe, leí este párrafo, no entendí nada, está buenísimo que puedan consultarlo también. Entonces, ahora vamos más al terreno de las propiedades periódicas y es importante que podamos repasar nuestra tabla periódica como la conocimos, ¿sí? En Introducción a la Química. Recordemos que tenemos diagramada nuestra tabla periódica en filas y columnas, a las cuales nosotros conocemos como períodos y grupos respectivamente, y que dentro de esas divisiones tenemos diferentes grupos de elementos que responden a ciertas propiedades que se fueron encontrando. Si hablamos de los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16 y 17, que son los grupos principales, o si vamos desde la nomenclatura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, ¿sí? Que ese nos servía como regla memotécnica para ver cuántos electrones de valencia tienen nuestros átomos. Vimos que los grupos podían tener, algunos tenían ciertos nombres, el grupo 1 son los metales alcalinos, el grupo 2 los metales alcalinotérreos. Vimos también que en lo que es el grupo 7 se encuentran los halógenos y que tienen su cierta particularidad. Vimos que el grupo 8 eran los gases nobles, aquellos que eran los átomos mucho más estables, ¿sí? Por su configuración electrónica y que en cuanto a estabilidad, los demás átomos tendían a aceptar o ceder electrones o compartir electrones para poder llegar a la misma estabilidad que un gas noble más cercano. También vimos que había un gran pero en nuestra tabla periódica, que eran los metales de transición. Ahora con un poco de configuración electrónica completa y ver cómo se acomodan en los orbitales, se entiende un poquito más por qué era tanto lío el orbital D. Y después tenemos los lantánidos y los actínidos, que son de los elementos que se fueron descubriendo más adelante. No los usamos mucho porque son más pero que los metales de transición. Sin ir más lejos, forman parte de los metales de transición, pero que no hace a los usos que nosotros le damos a estos elementos. Ahora, esa organización en la tabla por periodos y por grupos nos brindaban cierta información que lo que siempre les remarcamos tanto en Introducción a la Química como en Química General Inorgánica es que hay ciertas reglas memotécnicas que derivan de la ubicación de los átomos en la tabla, pero que es importante que nosotros aprendamos el sentido químico de esa ubicación. Entonces, los periodos representan cuántos niveles de energía tiene el átomo, es decir, cuántos orbitales, y refiere al nivel de la configuración electrónica externa, es decir, en qué orbital están los electrones de la configuración electrónica externa. Entonces, eso desde si nosotros lo traducimos, fíjense que ahora sí podemos entender a qué se refiere con 1S, 2S, 3S, 4S. Si ustedes se fijan, el período nos dice en qué nivel están y qué orbital. Fíjense que los niveles todos responden a nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los primeros dos grupos, por los dos electrones, van a estar en el S y los otros van a estar en el P. Donde van a ser un gran pero son los elementos de transición, porque ahí se habilita, a partir del 3 se habilita el orbital D. Y, sin ir más lejos, los elementos de transición interna, que son los lantínidos y los actínidos, habilitan el orbital F. Por eso es que no nos vamos a meter en ese tipo de elementos porque es realmente torturarlos sin ningún sentido académico. Ahora, si recordamos, en nuestra
amadísima introducción a la química, muchos de los que me dijeron pesadillas por de 1 a 3 cuatrimestres, lo que vimos es que hay propiedades físicas y químicas de los elementos que se pueden responder por a qué grupo pertenecen, es decir, metales, no metales y metaloides, por la cantidad de electrones que tienen en su última capa, por la cantidad de protones y de neutrones que tienen en su núcleo y cómo está estructurado. Entonces, las propiedades físicas van a estar relacionadas al núcleo y a su estructura. Entonces, ahí vamos a encontrar que los metales en vías generales son buenos conductores de la electricidad y del calor, que la mayoría son sólidos a temperatura ambiente, y como dijimos, todo en la química tiene un pero, hay algunos metales que son líquidos y otros que tienen propiedades magnéticas. En el caso de los no metales, ¿sí? La mayoría son gases a temperatura ambiente. Algunos como el carbono, el yodo y el azufre son sólidos y que bueno, también hemos visto ejemplos donde el carbono toma un montón de formas diferentes, en el grafito, en el carbón, en el diamante, que son 3 presentaciones completamente diferentes, pero las 3 son un carbono sólido, y el bromo, que es líquido a temperatura ambiente. Pero algo que tenemos en claro es que no son buenos conductores del calor ni de la electricidad. Entonces, cuando vamos a los metaloides, como dijimos, son un gran intermedio entre metales y no metales, son los átomos tibios, no son ni metales ni no metales, después cuando hacemos las uniones químicas los tomamos como no metales y ya, pero tienen todas propiedades medias o intermedias, al punto de que son semiconductores. La mayoría son sólidos y se le conocen algunas aplicaciones, dentro del cual el más conocido de los metaloides es el silicio, que lo vemos en la arena y en algo más cotidiano como puede ser el vidrio. Ahora, en cuanto a las químicas, son las que están relacionadas al número de electrones de la configuración electrónica externa. Entonces, ahí lo que vamos a ver es que los metales, al tener 1, 2 o 3 electrones en su última capa, pierden electrones y forman cationes. Entonces sabemos que los metales, haciendo una excepción a las aleaciones, ¿sí? Porque no nos centramos en eso, se combinan generalmente con no metales. Entonces los vamos a encontrar vamos a encontrarlo en lo que son sales. Después, lo que son los no metales, tienen 4, 5, 6 o 7 electrones en su última capa, y estos suelen ganar electrones formando aniones y se combinan con los metales formando sales. Pero también sabemos que los no metales pueden tener una tendencia a formar enlaces con otros no metales o con metaloides, y ahí formamos nuestros famosos enlaces covalentes o moléculas, que los conocemos un poquito más. En el caso de los metaloides, tienen 3 o más electrones en su última capa, entonces pueden reaccionar con metales y con no metales. Entonces podemos tener sales de metal y metaloide y moléculas de no metales con metaloides. Y todo eso, ¿sí?, nos lleva a las propiedades periódicas de los elementos, que cuando vemos tabla periódica, lo que vemos es que los padres de la tabla periódica, cuando la estaban armando, vieron que había unas ciertas propiedades que se repetían. Porque recordemos que nosotros acá estamos con un papel, símbolos y números. Pero cuando se armaron las tablas periódicas, la mayoría tenían los materiales ahí o información que les pasaban. Entonces, capaz que miraban y era como, este tiene un color parecido a este, o este es tan duro como este, y lo iban comparando así. Entonces, lo que fueron viendo es que se repetían a una cierta periodicidad las características. Entonces, lo que buscaron con nuestra tabla es poder ubicar los elementos lo más ordenados posible acorde a estas propiedades. Entonces podemos decir que estas propiedades periódicas se relacionan con su posición en la tabla periódica, pero no es un justificativo. Es decir, que también con su número atómico, ¿sí? Entonces es muy importante para poder comprender los tipos de enlaces, las uniones químicas de estos compuestos simples,
y así poder predecir el comportamiento químico de tanto los átomos como las moléculas o compuestos que se formen. Y dentro de las propiedades periódicas nosotros tenemos 3 propiedades, ¿sí? Con una cuarta que es un poco más evaluada en el enlace, ¿sí? O se tiene en cuenta más en los enlaces, que son el radio atómico y el radio iónico, la energía de ionización y la afinidad electrónica. En el caso del radio atómico, recordemos que en lo real es la distancia desde el núcleo hasta el nivel más externo del átomo. Pero, ¿qué es lo que pueden encontrar en los libros o en otros apuntes? Lo experimental es que el radio atómico se mide como la distancia media entre 2 núcleos, ¿sí? En un enlace de 2 átomos iguales. ¿Qué pasa? Como ellos tenían que buscar por comparativa, porque hay átomos que son inestables si no están enlazados con algo, lo que hacían era poder sacar esas distancias, ¿sí? Para ver este radio atómico. Pero, hablando a esto que le decíamos en la definición de química, de poder aislar de forma real o imaginaria, en una posibilidad de aislar imaginariamente un átomo, podemos decir que el radio atómico es la distancia desde el núcleo hasta el nivel más externo del átomo. Es decir, hasta el último electrón, que más lejano. Entonces, de ahí derivan las 2 grandes reglas memotécnicas con las cuales uno tiene que batallar parcial a parcial y cuatrimestre a cuatrimestre, que es que el radio atómico aumenta numéricamente a medida que aumenta el período, o la famosa regla, aumenta el radio de abajo, de arriba para abajo, ¿sí? Entonces, abajo va a estar los que tengan mayor radio. Pero, ¿cuál es la respuesta correcta? Porque se están añadiendo electrones a niveles más alejados del núcleo, que son átomos con más electrones. Entonces, a mayor cantidad de niveles, más radio va a tener nuestro átomo, ¿sí? No que aumenta con el período. La otra regla memotécnica es que disminuye cuando se aumenta el grupo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta, o sea que voy desde el grupo 1 hasta el 7, ¿sí? O hasta el 8, el radio disminuye. O sea que encontramos radios más chicos en los gases nobles y más grandes en los metales alcalinos. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque lo que está ocurriendo ahí es que aumenta la carga nuclear efectiva. Porque si nosotros comparamos entre grupos y tomamos un solo periodo, vamos a ver que tienen la misma cantidad de niveles, ¿sí? Por ejemplo, agarramos lo que es el periodo 2. Van a tener 2 niveles. Pero a medida que nosotros vamos recorriendo ese periodo desde el grupo 1 hasta el 8, vamos a ver que los radios van disminuyendo. Y lo que ocurre ahí es que, aunque haya la misma cantidad de niveles, va a haber una mayor carga nuclear efectiva. Porque lo que va a ocurrir es que si bien se van agregando electrones, pero se van acomodando en los diferentes orbitales, lo que aumenta es la carga positiva del núcleo porque hay más protones. ¿Sí? Porque nuestros átomos tienen más protones y por eso tienen más electrones. Ahora, la definición formal de esta carga nuclear efectiva es la carga nuclear detectada por este electrón, ¿sí? Que está más último en el último nivel, cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real, que es decir, la carga positiva de los protones, como los efectos repulsivos de los demás electrones entre ellos, que es el que nosotros llamamos pantalla o efecto de apantallamiento. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Porque ahora me voy a meter en las cuentas de la carga nuclear. Profe, le hago una consultita. ¿Cuál sería como la forma correcta de decir a mayor nivel, mayor radio y cómo sería cuando disminuye el radio? A mayor cantidad de niveles, mayor va a ser el radio. ¿Sí? O a mayor cantidad de niveles,
donde están ocupando van ocupando los electrones, va a haber un mayor radio atómico. Ahora, este del de disminuye con el grupo tiene que ver con la carga nuclear efectiva que vamos a explicar ahora. Pero a lo sumo, uno lo que dice es, hay un menor radio porque hay una mayor carga nuclear efectiva, o hay un mayor radio porque hay una menor carga nuclear efectiva. Pero tiene que ver con la atracción, que es lo que nosotros decimos, que ocurre por un tema de cargas, ¿sí? Pensemos en imanes, que es el ejemplo que tenemos de cargas positivas y cargas negativas. Un polo positivo va a atraer a un polo negativo, pero cuanta mayor potencia tiene ese polo positivo, más fuerte va a atraer a ese polo negativo. Entonces, esa carga nuclear efectiva o carga nuclear neta, podríamos decir, cuanto más grande es, más va a atraer a mi electrón. ¿Sí? Profe, cuando mayor cantidad de protones tiene, va a tener mayor radio o menor radio. ¿Cómo? Cuando tiene mayor cantidad de protones, ¿no? El núcleo. No necesariamente. Ahí entendí tu pregunta. ¿A mayor cantidad de protones tiene menor radio? No necesariamente, porque ahí entran en juego los dos factores. La cantidad de niveles, porque así como aumenta la cantidad de protones, aumenta la cantidad de electrones, pero no todos los niveles tienen la misma capacidad para acumular estos electrones. Entonces vamos a tener que tener en cuenta ambas variables. La carga nuclear efectiva y la cantidad de niveles que van ocupando esos electrones. Por eso la mayoría de las veces lo que hacemos es hacerles comparar entre un átomo y otro, porque ahí ustedes pueden evaluar, bueno, ¿cuántos niveles tiene? Tal y tal. Bueno, ¿y qué carga nuclear efectiva tiene? Tiene esto y esto. Bien, entonces en el neto, a ver cuál gana. ¿Sí? Pero no necesariamente a mayor cantidad de protones, menor radio es. Hay que ver con qué lo estamos comparando. Bien. Dicho esto, vamos al chino de la carga nuclear efectiva, ¿sí? Que vamos a entenderlo como la carga positiva neta con la que el núcleo va a atraer a los electrones más externos en un átomo polielectrónico. Se puede calcular para los electrones internos o los electrones intermedios, pero a nosotros no nos interesa en este aspecto porque nosotros queremos ver el radio atómico y que por lo general nuestro átomo, o lo que nos interesa del átomo, es cómo va a interaccionar con otros. Y va a interaccionar con otros con los electrones de valencia. Entonces siempre nos va a interesar la última capa. Y muy rara vez miramos las intermedias. Entonces, para poder calcular esta carga nuclear efectiva, vamos a tener en cuenta que los electrones más cercanos al núcleo van a ejercer un efecto de apantallamiento, ¿sí? Que es obstruir esa atracción que va a querer ejercer el núcleo a partir de la carga de los protones nucleares, ¿no? Sobre estos electrones más externos. Entonces, es como decir, yo tengo dos imanes, ¿sí? Este polo positivo y este polo negativo, y le pongo cosas en el medio. Entonces, dependiendo de la potencia de mi polo positivo, esas cosas que yo le voy poniendo entre medio pueden como no afectar esa atracción o van a afectar más o menos esa atracción. Bueno, los electrones internos van a hacer lo mismo. Van a afectar esa atracción, que por eso a veces se hace la comparativa con, no con el Coliseo, pero sí con, yo siempre les digo el cine barrial o el cine municipal, que no es que tenés tipo como los cines normales, que tenés como las filas de asientos una más arriba de la otra para que se pueda ver bien. Entonces, la idea de que están todos sentados en al mismo nivel. Entonces, no va a ser lo mismo lo que vea la fila 1, que la fila 2, que la fila 3, que la fila 4. Porque va a tapar la pantalla, ¿sí? Y ya el último de la fila ya se comió la cabeza de como las otras 10 filas que tiene adelante. Entonces, no va a ser lo mismo tener
2 electrones internos que 14 electrones internos y viceversa. Entonces, vamos a decir que los electrones externos son atraídos al núcleo debido a esa carga positiva, pero a la vez van a ser repelidos por los electrones internos cargados negativamente. Y que por eso nosotros usamos esta cuenta abreviada. Sepan que hay cuentas mucho más específicas para la carga nuclear efectiva, donde tienen en cuenta también el efecto que tienen esos electrones internos. Como a nosotros no nos importa tanto la especificidad, sino entender la propiedad radioatómico, no nos metemos en esa cuenta. Pero sepan que hay una que tiene como más variables para despejar y que da al radioatómico experimental más, de forma más certera. Entonces nosotros nos vamos a quedar con la forma abreviada, que es carga nuclear efectiva va a ser igual a la carga nuclear neta, ¿sí? O la carga nuclear real, no neta, carga nuclear real, menos el efecto del apantallamiento, que van a ser los electrones internos. Entonces, ¿qué va a ser? Todo lo que sea configuración electrónica menos la configuración electrónica externa. ¿Sí? Entonces vemos acá el ejemplo del calcio. El calcio tiene 20 electrones. Los ubicamos en la configuración electrónica completa. 1s2, Profe, como 2s2. dijo, carga nuclear efectiva ¿Cómo? igual a. Carga nuclear efectiva igual a. Carga nuclear real, que es la cantidad de protones. Porque si te fijas es Z, es el número atómico. Menos el apantallamiento, que son los electrones internos. Ahí está bien. Bien. Entonces, seguimos. En el caso del calcio, ¿sí? Lo que vamos a tener en cuenta es que la configuración electrónica, ¿sí? Nos ayuda también que el calcio está en el periodo 4. Entonces sabemos que va a tener electrones hasta el cuarto nivel. Entonces ubicamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Y ahí completamos los 20 electrones de nuestro calcio. Miramos la configuración electrónica externa y su configuración electrónica externa son los últimos 2 electrones que ya están en el nivel 4. Por lo tanto, todos los demás van a ser mis electrones internos, que son todos menos los últimos 2. Por ende, 18 electrones internos. Como el calcio es Z20, es decir, que tiene un número atómico de 20, quiere decir que tiene 20 protones. Por ende, tiene 20 cargas positivas. Entonces, 20 menos el efecto que van a ejercer esos 18 electrones internos. Profe, una pregunta. Sí. El 3 de 10, ¿no cuenta ahí? No fue cargado por una cuestión energética. Recordemos lo del diagrama de Pauling. A partir del 3 arranca el D, pero el D tiene más energía que el S. O sea que completamos primero el 4S2 y después empezamos a completar el 3D. Ah, está bien. Gracias. No, de nada. Entonces nos termina quedando que la carga nuclear efectiva es más 2. ¿Sí? Entonces, de esta forma, podemos no sacar el radioatómico, pero sí poder calcular la carga nuclear efectiva y comparar esos valores con otros átomos para ver cuánto efecto tiene esta carga nuclear y cuánto no. Sí, Paula, ¿no? Sí, profesora. Entonces, ¿la carga nuclear efectiva termina siendo igual a la cantidad de electrones de valencia? Y numéricamente termina siendo el mismo valor. No se me ocurre ahora algún número algún átomo que sea la excepción. Por eso no Supongo sabría que cuando ganan o pierden electrones, ahí ya cambia, pero en electrones elementos neutros debería ser igual. Por eso, no se me ocurre en elementos neutros que haya una excepción. Por eso, podríamos llegar a arriesgarnos a decir que sí, que la carga nuclear efectiva numéricamente puede ser equivalente a la configuración electrónica externa. Gracias. Numéricamente. Pero
sí les recomiendo hacer esta cuenta que no es tan difícil porque son 2 numeritos, pero sí quizás lo pueden usar como un control, ¿sí? Porque también ahí tiene sentido, ¿sí? Con esto de la regla memotécnica, que a medida que yo me voy del grupo, fíjense que a medida que nos decía la regla memotécnica, disminuye cuando se aumenta el grupo. Entonces, en el grupo 1, la carga nuclear efectiva es más 1. En el grupo 2 es más 2. En el grupo 3 es más 3. 3A, ¿no? En el grupo 4A es más 4. En el grupo 5 es más 5. En el grupo 6 es más 6. En el grupo 7 es más 7. Entonces, fíjense que a medida que avanzo en los grupos me aumenta la carga nuclear efectiva. Entonces, me atrae con la misma cantidad de niveles, con mayor fuerza al núcleo. Entonces, es como decir que lo aprieto más con la misma cantidad de niveles. Entonces, termina teniendo menor radio el que tiene mayor carga nuclear efectiva y que termina siendo el de mayor grupo. No sé si se entendió, si no comparto la tablet y les hago el dibujo. Profe, perdón, ¿me podría volver a repetir lo de carga nuclear real Sí, menos mejor el dibujo. apantallamiento? Sí. Apantallamiento, el apantallamiento, ¿qué había dicho que era? El efecto de los electrones internos entre el núcleo y los electrones externos. Es el que permite que no sea atraído. No eran los protones o algo así, yo entendí mal. No, los protones es la carga nuclear real. Porque es Z. Esa es infalible, chicos, porque si salieron de introducción a la química, tienen que saber que Z es el número atómico. Entonces, con esa información, ustedes ya Z tienen que pensar, Z es número atómico, protones. Y si encima con la carga nuclear efectiva estamos hablando de cargas, con más razón, protones. Claro, en la tabla está igual, profe, pero cuando tenemos que hacer la carga efectiva, tenemos que hacer esta cuenta. Exacto. Para poder ver si la carga nuclear efectiva es menor o mayor, pero sí o sí el número sigue siendo 20. Después va cambiando por la carga nuclear efectiva. Porque yo estoy hablando de carga no. Ahí está. Ahora lo hacemos. Sí, agregué diapositivas porque me pareció que iba a ser mejor repasar. Son las diapositivas de introducción a la química, por eso las agregué. Después yo los voy a subir al campus. Perdón, recién veo los mensajitos. Conceptos importantes para no hacerse mezcolanza. Z efectivo, ¿sí? Es carga nuclear efectiva. ¿Sí? Carga viene de carga positiva, nuclear porque viene del núcleo. O sea que esto ya nos está hablando de protón. De acá a aquí a acá. Y efectiva porque no llega toda la carga, no hace efecto toda la carga que tengo en el núcleo. Algo afecta. Ese algo afecta es el apantallamiento. Entonces tenemos Z, alias número atómico, alias número de protones. Y acá va a ser alias carga positiva del núcleo, con la que van a ser atraídos esos electrones externos. Pero entre medio de nuestro núcleo, pongámosle 3 periodos, 3 niveles. Entre mi carga positiva del núcleo, le hace Z, esto ejerce un efecto. Por ejemplo, un electroncito que esté acá. Este efecto es el apantallamiento.
Porque acá no deja de haber carguitas negativas. Y acá cargas positivas. Entonces, esto lo va a atraer. Pero estas cargas negativas van a hacer un cierto efecto para el otro lado. ¿Sí? Entonces, mi carga nuclear efectiva va a ser la resultante neta entre estas dos. Perdón, va a apuntar al revés. Va a ser la resultante neta con la que se atrae al núcleo entre estas dos. Y cuanto mayor sea esto, más voy a atraer al núcleo. Entonces, en vez de hacer esto, no va a ser lo mismo esto que esto. Porque lo atraje con más fuerza. Y eso es lo que pasa de grupo a grupo. Por ejemplo, yo acá que ya hice 3 niveles. Sería el periodo 3. El sodio, que no tiene mucha carga nuclear efectiva, podríamos decir que es una cosa así. Que está en nuestro grupo 1. Y tiene una carga nuclear efectiva de +1. Ahora el cloro, que está en el grupo 7, también va a tener 3 niveles. Pero tiene una carga nuclear efectiva de +7. Entonces atrae más el núcleo a estos electrones externos. Entonces terminamos teniendo acá un mayor radio y acá un menor radio. ¿Sí? Que si vamos a la tabla periódica online que tiene los valores reales, o mejor dicho, experimentales, así voy con datos, el radio calculado del sodio es 190 picómetros, mientras que el cloro, que anda por acá, el cloro tiene un radio atómico de 79. ¿Sí? Y tienen 3 niveles con los electrones acomodados en esos 3 niveles. Pero la diferencia es que el sodio tiene 11 protones acá y 11 electrones distribuidos en esos 3 niveles. Y el cloro tiene 17 cargas positivas acá y 17 electrones en estos 3 niveles. ¿Sí? No sé si ahí se entendió un poquito más. Profe, cuando aumentaba el radio, ¿qué pasaba con la carga? No, al revés. A menor carga esperamos un mayor radio. ¿Qué es lo que vemos Y a acá? menor radio, mayor carga. A mayor carga, menor radio. Ok, gracias. De nada. Ya no me da más la garganta. Bien. Bueno. Sí, nos quedamos con poquito tiempo. Reanudo acá. Bien. Entonces, con eso entendemos el tema de la carga nuclear efectiva y por ende los radios atómicos que esperamos, ¿sí? Ahora, dentro del tema radioatómico, tenemos el radio iónico, ¿sí? Que viene de la mano, ¿sí? Y que era algo que expresaba una de las compañeras de, en su estado fundamental pasa esto,
Pero cuando está es un ion, tipo pierde un electrón o gana un electrón, pasa otra cosa. La realidad es que sí, pasa otra cosa. En el caso de los cationes, vamos a ver que van a tener menor radio respecto del átomo fundamental. ¿Por qué? Porque por lo general los cationes más estables son aquellos que pierden todos sus electrones de valencia. Y por lo general todos nuestros electrones de valencia están en el mismo nivel. Entonces, generalmente lo que ocurre es que pierden un nivel. Entonces el caso de los cationes es más sencillo de comparar con su estado fundamental, porque es como decir, en el caso del sodio, ¿sí? Por ejemplo, pierde un electrón, libera, o sea, pierde el nivel 3. Entonces, si yo comparo el catión sodio con el sodio, es tan sencillo como decir, el sodio tiene 3 niveles, el catión sodio tiene 2. Ahora, en el caso de otros cationes que van perdiendo electrones y tienen la misma cantidad de niveles, ahí lo que en realidad va a estar pasando es esto que yo les decía, que nos perdemos nosotros en esos detalles que nos darían esa fórmula más elaborada. Que es que el efecto de la pérdida o ganancia de electrones externos, ¿sí? Y cómo eso impacta sobre nuestros electrones internos y la distancia que hay. Pero, como regla general, sepan que los cationes tienen un menor radio que el atómico porque pierden electrones. Y en el caso de los aniones, tienen un mayor radio atómico respecto de su radio atómico o átomo fundamental, porque los aniones ganan electrones y ahí se genera este efecto que yo les digo. Entonces, estas sí son cuestiones teóricas que son más de mayor radio porque ganan electrones, menor radio porque pierden electrones y se acabó. ¿Sí? Porque nosotros no nos metemos tanto en esas fórmulas más específicas, sino que nos sirve con comparar el radio iónico con el atómico de esta forma y ya está. Bien. Siendo 8 menos 5, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí porque yo creo que no va a entrar una hora más con el tema de la energía de ionización, más allá de que es un repaso de la propiedad. Así que los dejo para que sigan repasando. Yo les voy a actualizar las diapositivas para que repasen por si no tienen a mano las diapositivas de introducción a la química, para que puedan repasar, ¿sí? Las propiedades periódicas. Y lo que vamos a hacer es el lunes rápidamente repasamos eso y ya avanzamos con los siguientes temas para no atrasarnos mucho más. Y si pueden leer toda esta teoría, porque en realidad la parte de propiedades periódicas no les agrega más información que la que ustedes ya tenían en Introducción a la Química, ya podrían hacer toda la guía de la unidad 1. Así que si quieren ahí ya avanzamos y también van a salir dudas de si algo no se entendió conceptualmente de estas propiedades periódicas. Y ahora veo sus mensajes porque no los vi. Dale, perfecto. Bueno, buen fin de semana, descansen